para el final he decidido dejar lo mejor. Vamos a crear desde cero un dashboard. Y el ejemplo que he decidido coger es un ejemplo propio de una compañía que me contrató hace ya unos años. Y lo que querían era básicamente conocer qué estaba ocurriendo realmente en su empresa. Obviamente me volvieron a llamar para que les realizase nuevos reportes, pero este en concreto es del cual podríamos sacar para el nivel en el que estamos bastante material. Esta empresa, a la cual le vamos a mantener el anonimato, y que se dedica al negocio de la salud y proveer servicios de rehabilitación a clínicas, a diferentes clínicas, nos pedía lo siguiente: es verdaderamente importante que entendáis bien lo que necesitan. Para empezar, me enviaron 3 documentos distintos que podéis encontrar bajo los nombres de Data Clinic Group, Data Clinics with Patients y Data Modules. Y como instrucciones me dijeron lo siguiente: somos una empresa que ha desarrollado una app de rehabilitación que permita a los pacientes someterse a rehabilitación al utilizar esta aplicación. A través del uso de esta app, los pacientes generan módulos, que son acumulaciones de minutos obtenidos a través de ejercicios, material educativo, caminatas. Y para completar con éxito su rehabilitación necesitan completar 24 de estos módulos. O sea, si un paciente al que le operaron la pierna, por ejemplo, usa el móvil y en nuestra app pincha en el primer ejercicio de rehabilitación que le manda a caminar 50 minutos. Este ejercicio, que dura 50 minutos o el tiempo que sea, es lo que entenderíamos por un módulo. Y cuando el paciente ha terminado 24 de estos módulos, es cuando podemos decir que el paciente ha sido rehabilitado. Y ahora sí podemos empezar a explicar nuestras fuentes de datos. El primer set de datos, que es el de Data Clinic Group, contiene datos del grupo de clínicas. Hay que tener en cuenta que nosotros como empresa solo hemos desarrollado la aplicación de móvil y los módulos. Por otro lado están las clínicas, que son los profesionales a los que nosotros le vamos a dar nuestro producto para que ellos lo apliquen a sus pacientes. Las clínicas, por así decirlo, podríamos suponer que son nuestros clientes, que a su vez tienen otros clientes que son los pacientes. Entonces, en este primer archivo lo que vamos a tener es el ID o número de identificación de la clínica y el grupo al que pertenecen. Así podemos ver que, por ejemplo, la clínica con el ID número 2 y la clínica con el ID 5 y 6 pertenecen pues al mismo grupo, ¿no? Pero ya podemos ver que en esta fuente de datos vamos a tener varios problemas, como por ejemplo que algunas clínicas no están asignadas. Y es que a la hora de responderles con mi visualización al final, tuve que aclararles que existieron muchos problemas durante el desarrollo y no solo se debió a la complejidad de lo que pedían, sino a las incongruencias que encontré dentro de sus datos. Por otra parte, si pulsamos añadir, podemos elegir nuestro segundo archivo. Este va a ser el archivo de Data Clinics with Patients, donde dentro tenemos el ID de los pacientes, el ID de la clínica de nuevo y esta vez también el nombre de la clínica. Vamos a contar también con la fecha en que se creó el paciente y en qué fecha se decidió que ya no quería volver a la clínica. Si vemos que no hay ninguna fecha en nuestra última columna, puede deberse a que el paciente sigue asistiendo a la clínica. En tercer lugar, vamos a tener el archivo Data Modules, que contiene datos de los módulos. Dentro vamos a ver que no solo tenemos el número de identificación de cada paciente, sino también la fecha en la que se genera el módulo. La última de las columnas lo que nos va a decir es el número de módulos que se han completado en esa fecha. La fecha aparece en términos de día exacto, así que podéis suponer que en el mismo día, igual ese mismo señor al que le operaron la pierna en nuestro ejemplo anterior, no solo completó por la mañana el módulo de ir a caminar 50 minutos, sino que por la tarde también fue a nadar 1 hora, por ejemplo. En ese caso, el total de módulos sería de 2. Y es por casos como ese que en el total de módulos a veces no solo aparece 1, sino que aparecen 2. Con todo esto me pedían que les enseñara con Tableau lo siguiente. Primero, querían el número de pacientes creados o adquiridos por mes. Y segundo, el número de módulos generados por mes. Parece fácil, pero no acaba aquí. A su vez, querían poder ver que se filtrase la información por clínica, año y grupo de clínica.
y que además estaría genial que se pudiese cambiar con un filtro de semana a mes o a trimestre. ¿Qué os parece? ¿Demasiado? Vamos a ir colocando todo dentro de Tableau y vamos a ir avanzando paso a paso. Como ya os he dicho, lo importante es añadir nuestras fuentes de datos dentro de Tableau y ahora lo que vamos a hacer es ir relacionando todas las tablas para tener una. ¿Cómo hacemos esto? Pues mirad, muy sencillo. Aquí a la izquierda ya nos están apareciendo nuestras tablas, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tenemos data módulos. Pues vamos a arrastrar, por ejemplo, también la de los pacientes. Automáticamente ya nos está apareciendo un fideo o un hilo que nos está uniendo las dos tablas. Tableau nos plantea que hay un problema. Algo no está funcionando y sabemos perfectamente qué es. El tema es que cada vez que estamos arrastrando una de nuestras tablas dentro, nos las está cogiendo con un formato no adecuado. Tableau entiende que están separadas por el delimitador punto y coma y esto no es así. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar y mientras el error sigue aquí, vamos a seleccionar pues exactamente lo que queríamos, que era un nuevo delimitador, el de coma. Y ahora que nuestras columnas ya han cambiado, o sea, se han dividido los datos por columnas, ahora sí volvemos a nuestro error pinchando en nuestra advertencia y vamos a pedirle que nos relacione los campos que nosotros queríamos. En este caso van a ser paciente ID y paciente pues ID también. Ahora sí, nos ha desaparecido nuestro error y lo único que tendríamos que hacer sería cerrar. De hecho, si ahora nosotros pinchásemos en una u otra tabla, aquí nos van a aparecer los datos pertinentes. Como nos queda una tercera tabla, vamos a realizar el mismo proceso, exactamente lo mismo. Nos va a aparecer aquí un error, probablemente exacto. Así que lo único que tenemos que hacer es cerrar, pedirle que la tabla de grupos nos la delimite por una coma y una vez que ya tenemos los datos diferenciados por columnas, volvemos al error y ahora sí. Elegimos el dato que tenemos en común en ambas tablas, que van a ser el número de identificación de la clínica y, correcto, el número de identificación de la clínica. Ahora que ya ha desaparecido el error, ya podemos comprobar que cada vez que pinchamos en una de las tablas nos aparecen los datos respectivamente. Y si esto funciona exactamente como queríamos, si nosotros creamos una nueva hoja de trabajo, vamos a poder comprobar que todos nuestros datos están aquí, separados obviamente por tablas. Tenemos la tabla de los grupos de clínicas, la tabla de los pacientes y la tabla de los módulos. Obviamente y desde luego deberíais confirmar que cada columna de datos se encuentra en el formato correcto, sea integral o fecha o cadena, pero tal y como os lo he entregado en los documentos, no debería Tableau tener ningún tipo de problema a la hora de reconocer el formato. Así que ahora que tenemos todos nuestros datos preparados, ahora sí podemos empezar con nuestra visualización.